palabra, que esto fue lo que hizo Abraham. Abraham se somete a aquella palabra. Y nosotros también deberíamos hacer eso, que al escuchar su palabra nos sometamos a ella y empecemos a vivir por esa palabra. Pero bien, para que esa palabra que acaba de recibir Abraham en Génesis capítulo 12 se hiciera realidad en su vida, Abraham tenía que empezar a tomarla en fe. Abraham tenía que ser obediente a esa palabra, tenía que ser fiel a esa palabra, tenía que entregarse totalmente a esa palabra, tenía que rendirse más, tenía que quebrantarse más y tenía que ser perseverante de acuerdo a la palabra que había recibido. O perseverante para que esa palabra que Dios le dijo, te bendeciré, haré una nación grande, se hiciera realidad en su vida. Así que vemos en Abraham un hombre de fe hasta ser perseverante. Y todo lo que dije, o sea, esas 7 características o 7 cualidades que acabo de mencionar, te las voy a repetir durante el mensaje porque es lo que llevó a Abraham. Y creo que es lo que nos puede llevar a cada uno de nosotros cuando recibimos una palabra para que se haga realidad en nuestras vidas. Amén. Así que quiero que tenga en cuenta esas 7 características que acabo de mencionar. No se preocupe si no las copió, que te las voy a repetir durante el mensaje. Así que Abraham empezó a vivir sobre la base de esa palabra para que fuera fructífera en su vida. Ahora, cuando Abraham escuchó esa verdad de Dios, esa palabra profética, porque fue una palabra profética que no se iba a cumplir ya, sino que tenía que llevar un proceso en la vida de Abraham para enseñar a Abraham, para enseñar a su esposa y de paso a todos nosotros cómo es que Dios trabaja y nosotros cómo debemos tomar su palabra para que su palabra sea vida en nosotros y se cumpla en nosotros. Así que quiero que esté atento. Entonces Abraham empezó a fluir en la verdad de esa palabra para poder ver el fruto. Escuche, Abraham cuando recibe la palabra, él empieza a fluir en la verdad de esa palabra para ver el fruto. O sea que Abraham tuvo que empezar, nuevamente les digo, empezar a tener fe. Abraham empezó a ser obediente, Abraham empezó a ser fiel, Abraham empezó a ser más entregado, más rendido y perseverante. Eso empezó a hacer Abraham para que esa palabra de Dios se cumpliera en él. Escuche esta frase, empezó a fluir en la verdad de esa palabra para que diera fruto. Y de eso te quiero hablar un poco para que nosotros podamos aterrizar y nos pongamos serios cuando recibimos la palabra de Dios, cuando recibimos una palabra profética, que no la tomemos a la ligera, que no la tomemos de oídas, sino que nosotros nos pongamos serios con lo que Dios nos dice para que esa palabra sea realidad, se cumpla en nosotros. Entonces escuche, cuando Abraham recibe esta poderosa verdad de Dios, él no duda de esa palabra. Usted lo ha visto, usted lo ha leído, ya lo ha escuchado 50,000 veces, 1,000,000 de veces, que Abraham no duda de esa palabra. Él copia esa palabra y él empieza a caminar en fe. Abraham empieza a caminar en obediencia. Abraham empieza a caminar en fidelidad. Abraham se empieza a entregar más. Abraham empieza a rendirse más, a quebrantarse más y a ser perseverante. Eso empezó a hacer Abraham. Entonces en el capítulo 12 que habla de Abraham, versículo 7, Génesis 12:7, ahí en ese versículo Dios nuevamente le confirma lo que le había dicho a Abraham en el versículo 1 del capítulo 12. En el versículo 7
le confirma y le especifica diciéndole: Abraham, a tu descendencia yo voy a dar esta tierra. ¿Y qué hizo Abraham cuando escucha eso? Inmediatamente edifica un altar, ¿cierto? Cuando él escucha esa palabra, él edifica un altar a Dios. Abraham, cuando edifica el altar, o sea, quiero que te conectes con esto. Por eso dije: levanta altar por tu generación. Cuando Abraham, Dios le dice: a tu descendencia voy a dar esta tierra, inmediatamente Abraham edifica un altar. O sea, edifica un altar por lo que acaba de escuchar. O sea, en el altar Abraham coloca a su generación, a su descendencia la pone en el altar. ¿Y a quién se la pone? A Jehová. Edifica el altar ¿a quién? A Jehová. No a San Martín de Porra, no. Ni a San Francisco de las Tres Cruces, no. Se lo dedica ¿a quién? A Jehová. Escuche bien, al Dios eterno, a Jehová. Eso es lo que tenemos que hacer: dedicar nuestra generación al Dios eterno, no a ningún muñeco, no a ningún santo supuesto por ahí, no, al Dios eterno. Eso hizo Abraham cuando edificó el altar. Entonces Abraham toma en serio la palabra de Dios. Abraham empieza a fluir en esa verdad. Abraham pone un sello a esa palabra, como edificando el altar. Abraham coloca una ofrenda en ese altar y empieza a caminar sobre la base de esa verdad, sobre el fundamento de esa palabra. Se sostiene en esa verdad y él no se desprende de ella y coloca allí a su generación. Y por eso es que usted encuentra en la Biblia, por ejemplo, Éxodo 3:6, que dice: Dios de Abraham, de Isaac y Dios de Jacob. Porque Abraham colocó a su generación en el altar. Entonces por eso es que dice Dios de Isaac y Dios de Jacob. Amén. Porque él quería que cada uno de ellos tuviera su propia experiencia personal con su Dios. Amén. ¿Estamos claros? Bueno, esa partecita ya la explicamos. Entonces estamos hablando de tres patriarcas. Estamos hablando de tres cabezas de generaciones que cada uno hizo igual. O sea, si usted se da cuenta, Abraham levantó altar, Isaac levantó altar, Jacob levantó altar. Los tres levantaron altar: Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Ahora, dije que estamos hablando entonces de tres cabezas de generaciones, de tres patriarcas, tres hombres que tomaron la palabra revelada o profética que recibieron y empezaron a fluir en esa palabra y fueron fructíferos. Cada uno de ellos fue fructífero, o sea, fueron muy ricos, ¿cierto? Ellos fueron abundantes, ellos fueron prósperos, porque tomaron la palabra en serio. Y ahora entonces, empecemos con Isaac. Isaac es hijo de Abraham, ¿cierto? Y vemos en ese texto de Génesis 26 que leímos que Isaac levantó altar para Dios por su generación cuando él recibe esa palabra. Te lo repito, Génesis 26:23. Dios le está hablando aquí a Isaac y dice: y subió a Beerseba Isaac y se le apareció Jehová aquella noche. También lo mismo que a Abraham, se le apareció Dios a Abraham en Génesis 12. Aquí se le aparece a su hijo y le dice: yo soy el Dios de Abraham, tu padre. No temas, porque yo estoy contigo. Te bendeciré. Escuche la palabra que recibe aquí. Te bendeciré. Multiplicaré tu descendencia. Por amor a Abraham
mi siervo. ¿Y qué hace Isaac? Edificó un altar e invocó el nombre ¿de quién? De Jehová. Inmediata, como hizo su, también él hace. Mire, observe este proceso. Él hace como hace su papá. Invoca, hace un altar, invoca el nombre de Jehová. Hace un altar. Coloca ahí a su generación. Eso es lo que hace Isaac. Porque él escucha, te multiplicaré, te bendeciré. Dice, multiplicaré tu descendencia. Y cuando él escucha eso, esa palabra es fuerte, es poderosa. Él edifica un altar a Jehová. E invoca el nombre de Jehová. Y sigue diciendo, y plantó allí su tienda, como diciendo, de aquí ninguno me va a mover. Entonces ese altar que él levanta, Isaac, significa que él estaba creyendo a Dios. Significa que él estaba afirmando su compromiso de fe, de obediencia, de fidelidad, de entrega total, de rendición, de más quebranto y de perseverancia. ¿Están conectados? De perseverancia. Entonces, ayúdeme a predicar, por favor. No me deje solo. Y perseverancia empezó a afirmarse en todo esto. Isaac también como su papá Abraham. El altar que él levanta es como respuesta a lo que Isaac acaba de recibir. Dios le dice, te voy a bendecir y voy a multiplicar tu descendencia. E inmediatamente dice, y edificó allí un altar e invocó el nombre de Jehová. O sea, quiere decir que también Isaac empieza a fluir en la verdad que acaba de recibir. Empieza a fluir en esa verdad como hizo su padre Abraham, para que esa palabra se hiciera una realidad en su vida. Pero él entendió que él también debía vivir en fe y en todo lo que le he repetido: fe, obediencia, fidelidad, entrega total, rendición, quebranto y perseverancia. Eso tenía que ser Isaac. Entonces, número uno, cuando recibes una palabra, debes empezar a fluir en esa verdad, en fe, obediencia, fidelidad, entrega total, rendición, quebranto y perseverancia, para que tengas acceso a dicha bendición. Escuche esto, para que tú puedas tener acceso a esa bendición y traerla al mundo natural. Escuche, eso hizo Abraham. Eso nos está enseñando el Señor. Si queremos ser bendecidos, por favor, copiemos esto y obedezcámoslo, porque Dios nos quiere dar más. Amén. ¿Cuántos quieren más? Muy bien. Ahora, escuche lo que dice ese primer punto. Cuando recibes esa palabra de verdad, tienes que empezar a fluir. Ahora, pregunta, ¿de quién depende en gran parte que esa palabra se cumpla en nosotros? ¿De quién depende en gran parte de que esa palabra se cumpla en nosotros? O sea, ¿de quién depende en gran parte, por ejemplo, de lo que Dios me ha dicho, de lo que Dios nos ha dicho a nosotros como familia personalmente? ¿De quién depende? ¿De mi abuela? No, de nosotros. No depende de su abuela, no depende de su abuelo, ni de su... No, depende de nosotros. Depende de mí, iglesia.
Así que no esté aferrado a su abuela porque su abuela ahora más que usted. No, señor. Lo de su abuela es de su abuela y lo suyo es lo suyo. Amén. Así que olvide de ese cuento. Depende de mí, depende de usted. Entonces, sigo con el cuestionamiento. ¿Qué estás haciendo para que lo que Dios dijo de ti, o lo que ha dicho de tus hijos, o lo que te ha dicho a ti en cualquier momento, se cumpla? ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo está tu fe? ¿Cómo está tu obediencia? ¿Cómo está tu fidelidad? ¿Cómo está tu entrega? Etcétera, etcétera. ¿Cómo estás viviendo sus principios? ¿Cómo estás viviendo los principios de su palabra? Escuche esto. ¿Cómo? Reflexione sobre esto. ¿Cómo estoy viviendo los principios de su palabra para que la palabra que Él me ha dado se haga realidad en mí, para traerla a esta tierra? ¿Qué estoy haciendo con esos principios? ¿Cómo los estoy viviendo? Ah, pastor, que unas veces sí y otras no. No es al 20, no es al 30, no es al 50, es al 100, 100%. Ah, pastor, no, pastor, es que eso es duro. Sí, es duro. Por eso tienes que darle duro. Amén. Tienes que darle duro, como hizo Abraham. Abraham le dio duro. Para él fue duro esperar casi 25 años para que se cumpliera lo que Dios le dijo. A los 75 le dijo, y a los 99, Dios. Y a los 100, Sara tuvo el cumplimiento de la promesa. Amén. O sea que Abraham le dio duro. Durísimo. Porque se lo dan y después, démelo, mijito. ¿Se da cuenta? Ah, pastor, es que es duro. Sí, es duro. Pero tienes que darle duro. Perseverando. Confiando. En fidelidad. En entrega total. No a medio palo. No, en entrega total. Amén, iglesia. Para Abraham, para Isaac, para Jacob, no fue fácil. No, lo que Dios le dijo para ellos no fue fácil, pero no fue imposible. Exacto. Fue duro, pero ellos, estos tres hombres, le creyeron a Dios, recibieron esa bendición, se sometieron y fueron hombres bendecidos. Ahora, ¿qué hace Isaac cuando recibe la palabra de Dios? ¿Qué hace Isaac? Nuevamente, Isaac empieza a fluir en esa verdad. ¿Cómo? ¿Cómo él empieza a fluir en esa verdad? Él escucha que Dios le dice, a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras. Inmediatamente, ¿qué hace? Edifica un altar. Ah, sí, Señor. Inmediatamente edifica, o sea, empieza a fluir en lo que acaba de escuchar, de recibir. Se conecta con eso este hombre y edifica un altar, le cree a Dios, se enfoca en esa verdad, o sea, toma en serio lo que acaba de recibir. Número 2, escuche. Número 2, cuando eres expuesto a una verdad, quedas habilitado ¿para qué? Para fluir en esa verdad. Cuando eres expuesto a una verdad, o sea, Isaac recibe esa verdad de Dios, quedó expuesto a esa verdad. Te bendeciré, a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras. O sea, queda expuesto a esa verdad. Quiere decir que quedó habilitado para fluir en esa verdad, para que esa verdad se pudiera hacer realidad en su vida, de que todas esas tierras le fueran entregadas. Amén. ¿Me está captando lo que le quiero decir? Eso espero. Entonces, cuando recibes una palabra de revelación, cuando Dios te habla aquí, por ejemplo, Dios está hablando ahora mismo,
Dios te habló el domingo, te habló el jueves. Cuando viene un profeta, Dios te habla. Cuando tú recibes esa palabra profética, tú quedas habilitado para fluir en esa verdad. Quedas habilitado. ¿Por qué quedas habilitado? Porque si Dios te la dio, es porque Dios vio en ti una capacidad para que tú te muevas también y esa palabra se haga real en ti, en tu casa y en tu familia. Ah, Señor, es que yo no sé. Ah, Señor, es que, Señor. No, tú quedas habilitado. Escucha bien, escucha esto. Tú quedas habilitado para fluir en esa verdad, en esa palabra profética, para que se haga fructífera en ti, en tu familia, en tu casa, para que dé fruto. Si usted recibe una palabra de Dios y usted no fluye en esa verdad, esa palabra profética se va a hacer infructífera, no va a dar fruto. Y usted no se puede preguntar o decirnos a nosotros, pastores, Dios me dijo hace 10 años una palabra y no se ha cumplido. ¿Y por qué, mi hijito? Ay, pastor, no sé. No has fluido en esa verdad. Te quedaste con los brazos esperando que Dios hiciera magia. Y Dios no obra así. Amén. A Isaac empezó a fluir en esa verdad de Dios. Entonces, si usted recibe una palabra de Dios y no fluye en ella, no va a dar fruto. Porque de pronto, si no dio fruto, fue porque usted simplemente dijo, tremenda palabra. Qué bendición, pastores. Esa palabra profética fue impresionante. Pastor, eso fue tremendo lo que recibimos de Dios. Fue impresionante. Pero no pasó de allí. De allí no pasó nada. Usted no hizo nada. Usted ni siquiera, escuchen esto, ni siquiera se tomó el trabajo de escribir la palabra profética que recibió. Sino que simplemente dice, ay, qué lindo la profeta. Qué lindo el pastor, cómo hablo de lindo. Porque yo siempre hablo lindo, ¿cierto? Y mi esposa también. ¿Cómo hablan de lindo? ¿Qué palabra? Pero nos quedamos de brazos cruzados. Ni siquiera la escribimos. Y esa palabra se la llevó el viento. El viento disfruta, la creación disfruta de la palabra que usted y yo no fluimos en esa palabra. Y después decimos que Dios no nos bendice. Pero Dios, si usted no fluye en esa palabra, Dios lo va a pesar. Dios lo va a pesar. Por esa palabra, Dios lo va a pesar por el nivel de luz que usted acaba de recibir. Por el nivel de luz que usted acaba de recibir y no usó esa palabra, no la pone en práctica, ni siquiera le dijo al Espíritu Santo, Espíritu Santo, ¿cuál es mi parte en esa palabra? ¿Qué debo hacer yo para que esa palabra se haga realidad? Eso es una de las cosas que debemos hacer cuando recibimos una palabra. Espíritu Santo, ¿cuál es mi parte? No quedarnos ahí, ay, estoy esperando.
que Dios cumpla. ¿Y tú qué estás haciendo, mijito? Esperando. No, así no funciona. Iglesia, tienes que preguntarle al Espíritu Santo cuál es tu parte con esa palabra que acabas de recibir. Decirle, ¿qué debo hacer yo ahora, Señor, para recibir fruto, para que dé fruto, para que edifique mi vida, como lo que acabo de escuchar? Cuando nosotros recibimos una palabra, estoy hablando de nosotros, los pastores, nuestras hijas, cuando recibimos una palabra, ¿sabe qué hacemos? Por eso le decimos, grave. Hermano David, grave. ¿Qué hacemos? Vamos a la casa y empezamos a escuchar, pausamos y empezamos a escribir. A escribir detalladamente lo que recibimos. Y empezamos a orar conforme a lo que hemos recibido. Y le preguntamos, ¿cuál es nuestra parte, Espíritu Santo, para que eso que tú nos dijiste sea realidad en nosotros? Pero no decimos, qué linda palabra, gloria a Dios, Dios nos habló, nos va a bendecir. ¿Me está comprendiendo, iglesia? Amén. ¿Está copiando? Amén. Eso espero. Entonces, si quiere que se haga fructífera esa palabra, si quiere que se active esa palabra, entonces usted tiene que recibirla, creerla, escribirla, porque somos olvidadizos. Y si ya estamos pasaditos de añitos, bueno, yo todavía no, si estamos pasaditos de añitos, entonces se nos olvidan más las cositas. ¿Cierto que sí? Amén. Entonces hay que ¿qué? Escriba, mijo. Escriba. Y empiece a preguntar al Espíritu Santo, ¿cómo participo yo? Ay, Señor, para recibirla, para que sea efectiva. Y empieza a caminar, a actuar conforme a esa palabra. Así que tenemos que ponernos serios con la palabra que recibimos y no tomarla a la ligera si queremos ser bendecidos, como fueron bendecidos estos hombres de Dios. Entonces, ¿qué hace Isaac? Isaac edifica un altar e invoca el nombre de Dios. Isaac se alinea al propósito de Dios. Él le cree a Dios. O sea, Isaac, escuche, Isaac afirma su comunión con Dios. Cuando él levanta este altar, él afirma su comunión con Dios. Él abre un portal. Escuche, los que ya hemos estado en las otras secciones de esta serie de levanta un altar, él abre un portal cuando él levanta ese altar. ¿Para qué? Para seguir intencionalmente bajo el gobierno de ese Dios que él está invocando inmediatamente. Eso es lo que está haciendo Isaac. Él afirma su dependencia de Dios cuando levanta un altar. Él está estableciendo el gobierno de Dios en su generación, porque él ha tomado en serio esa palabra. Entonces, cuando él hace ese altar, cuando él invoca, está colocando a su generación en ese altar, como lo hizo su padre Abraham. Él estaba estableciendo la cultura de Dios con ese altar. Escuche, estaba estableciendo la cultura de Dios. Isaac, él estaba perpetuando esa cultura de Dios en su generación cuando él levanta ese altar. Por eso cuando él oye la palabra de Dios en el versículo 24, o sea, estamos en Génesis 26, cuando él oye la palabra de Dios, él inmediatamente en el versículo 25 dice, y edificó un altar, ¿cierto? O sea, él recibe la palabra. ¿Y qué dice el versículo 25? Y edificó un altar. Escuche eso. Edificó un altar a
Jehová. Y le voy a repetir lo que dije el domingo pasado con Abraham también. Porque Abraham, cuando recibe la palabra, inmediatamente dice, y edificó a Abraham un altar. O sea que esa y que aparece ahí en el versículo 25 no está de más. Es una conjunción, como se llama en gramática, que es un conector. O sea, Abraham escucha la palabra y edificó un altar a Jehová. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? Y quiere decir que este hombre se conecta con lo que él acaba de recibir y por eso él levanta un altar de acuerdo a lo que acaba de escuchar. O sea, lo que él hace da énfasis a lo que él escucha y lo afirma levantando un altar. Por eso escucha y edificó un altar a Jehová. ¿Me está comprendiendo? Amén. Él conecta lo que acaba de escuchar con el altar que edifica. Y eso nos enseña a nosotros que cuando recibimos una palabra revelada, cuando recibimos una palabra profética, debemos preguntarle al Espíritu Santo lo que les dije. ¿Cuál es mi parte, Espíritu Santo, con esa palabra? ¿Qué debo hacer para que dé fruto? Ahora, escuche. Dios, cuando Dios le dice eso a Isaac, te bendeciré, a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras. Es como si Isaac estuviera recibiendo unas llaves. Isaac está recibiendo unas llaves del mismo Dios. Cuando él escucha esa palabra, él empieza a fluir con esa llave. ¿Cómo? En obediencia, en fe, en fidelidad, en entrega total, rendición, quebranto y perseverancia. Empieza a fluir con las llaves que acaba de recibir. Ahora, repito, porque quiero que esta verdad quede bien afirmada. ¿Qué le dijo Dios a Isaac en el versículo 24 de Génesis 26? Yo soy el Dios de tu papá, Abraham. O sea, con esto le estaba diciendo Dios a Abraham, el Dios que bendijo a tu papá está aquí para bendecirte también a ti. Por eso le dijo, yo soy el Dios de tu padre Abraham. ¿Y qué más le dijo? ¿Qué más le dijo? Exacto. Le dijo, no temas, porque yo estoy contigo y te bendeciré y multiplicaré tu descendencia por amor a Abraham, mi siervo. Allí Isaac, en ese momento, recibe las llaves. Ahí está recibiendo llaves. Y él, ¿qué hace? Le cree a Dios. Él le está creyendo a Dios y empieza a fluir con esas llaves en obediencia a Dios. Dios le está hablando aquí a Isaac, pero Dios le está hablando aquí a los Isaac. Amén. Aquí hay unos Isaac. Dios les está hablando a esos Isaac, a los que van a fluir con esas llaves, con esa palabra que reciben de Dios. Pero Dios le dijo a Isaac, no temas. ¿Por qué Dios le dijo a Isaac, no temas? Porque seguro tenía miedo. Exacto. Y a Dios no le dijo no temas porque él estaba fuerte. Sí, no. Si Dios le dijo no temas, es porque él, su corazón estaba temblando. ¿Y sabe por qué? Porque Isaac, él tuvo que librar muchas batallas. Sí, él tuvo que librar muchas batallas. O sea, escuchen, te voy a resumir. Isaac, él sembró en tierra de sequía, ¿cierto? O sea, cuando había sequía, él se atrevió a sembrar.
Ese es librar una batalla. Porque tú estás sembrando cuando ninguno siembra, porque no hay lluvia. Así que tú estás librando una, porque le estás creyendo a Dios. Él está librando una batalla. Sembró en tiempo de sequía. Después él estaba bien posicionado. Él estaba bien. Dios lo bendijo después de la sequía porque él le creyó a Dios. Y llegó un tal Abimelech. Eso está aquí en el mismo capítulo 26. Ahorita leo unos versículos de eso. Abimelech. Y le dice: Isaac, sal de mi territorio. Pero Isaac, sal de mi territorio. Ah, bueno. ¿Por qué Isaac salió? Porque le estaba hablando un rey, una autoridad. Él no se rebeló. Él no le dijo: te voy a volar la cabeza. Dios me puso aquí. No. Le habló el rey porque Isaac era un hombre sometido. Se sometió a la autoridad. Y él, que salga. ¿Está bien? Salió cuando este hombre, rey, Abimelech, le dice: sal de mi territorio porque tú te has hecho más poderoso que nosotros. Qué bendición, ¿cierto? Tenía el Dios eterno. Así que Isaac sale. Entonces acampó en el valle de Gerar. Y allí Dios lo guía para que él empiece a abrir los pozos que se habían abierto en los días de Abraham. Entonces Dios lo guía para ir a abrir esos pozos que los filisteos, escuchen esto es interesante, porque aquí hay una bendición. Él abrió los pozos que los filisteos habían cegado. Escuchen esto. Los filisteos cegaron esos pozos, pero Dios lo guió para que él los abriera. O sea, él abrió un pozo y entonces cuando él abrió el pozo y había abundante agua, ¿qué hicieron los de Gerar? Oiga, señores, ese pozo es de nosotros. Ustedes están en nuestro territorio, así que entréguenme ese pozo. Y riñeron. Y los pastores de Isaac, ¿qué hicieron? Bueno, está bien. Y no hay problema, tranquilo. Le entregaron. Abramos otro pozo, dijo Isaac. Abrieron otro pozo. Y volvieron a venir los pastores de Israel y dijeron: oiga, ese pozo es de nosotros. Entréguenme ese pozo. Pero y entonces, entreguen. Y se lo entregaron. E Isaac dice que se apartó de allí un poco más y abrieron un tercer pozo. Pero ya no riñeron con él. No. Y entonces a ese pozo Isaac le llama Rehoboth. No Robocop, Rehoboth. Que significa espacioso, lugar amplio. Qué bendición, ¿cierto? ¡Qué bendición, iglesia! Escuche esto, que aquí hay una palabra interesante que nos va a bendecir más. Así que no se mueva, quédese ahí, no vaya al baño todavía, por favor. Ese quietecito. Hay una palabra fuerte aquí, de parte de Dios. Isaac fue bendecido con ese tercer pozo. Ahora, ese tercer pozo ya no se lo quitaron. No le quitaron el tercer pozo que él abrió. ¿Por qué no se lo quitaron? Porque Isaac, él fue perseverante. Isaac perseveró. O sea, cuando Isaac le quitaron el primer pozo, le quitaron el segundo pozo, Isaac no se puso a llorar. Isaac no se puso a reclamarle a Dios. Dios, pero mira, a esos impíos, incircuncisos, yo abro un pozo y me lo quitan. Y entonces, ¿dónde estás tú? No, él no se puso a llorar. Él no se puso a reclamarle a Dios. Aunque había perdido esa bendición, él no discutió con Dios
porque él le estaba creyendo a Dios, porque él entendió que el diablo no quería que él recibiera la bendición tremenda que Dios le había dicho. Y por eso, como él entendió eso y le creyó a Dios, él no se quedó arrinconado cuando le sellaron un pozo, o cuando le robaron un pozo, cuando le robaron el otro, sino que él siguió insistiendo porque estaba creyendo en el Dios que restituye lo que el diablo te roba. Cuando tú le crees a Dios. Amén. Por eso él no peleó con Dios, porque él dijo: yo sé que viene restitución y el otro pozo que abra va a ser mayor, y por eso lo llamó Rehoboth, lugar amplio, porque le creyó a Dios que restituye. O sea, el diablo le robó un pozo, le robó un segundo pozo, porque Juan 10:10 dice que el ladrón no viene sino ¿para qué? Para hurtar, matar y destruir. Y por eso él roba, o te quiere robar, o nos quiere robar las bendiciones que recibimos. ¿De quién? De Dios. Las quiere, no quiere que seamos bendecidos. Entonces, como él entendió que esa lucha era contra una fuerza espiritual mayor, él por eso persevera. Y entonces eso es lo que Dios quiere que nosotros también entendamos, que nuestra lucha no es contra sangre ni carne, amén, sino contra el mismo diablo que no quiere que tú y yo seamos bendecidos ni logres el propósito de Dios para ti. Amén. Así que si has perdido algo, no es el fin. No fue el fin para Isaac. Si el enemigo te ha robado algo, no es el fin. No se ponga a llorar. Ay, perdí aquel. ¿Hace cuánto, hermano? Hace 20 años. Hombre. Por Dios. Ay, Isaac no hizo eso. O sea, si Isaac hace eso, ¿qué pasa con Isaac? Perdió el año. Y por eso muchos perdemos el año. Y le preguntamos: Dios no me bendice. Pastor, Dios no me bendice. ¿Cómo así? ¿Se da cuenta, iglesia? Así que si usted ha perdido algo, si el diablo le ha robado algo, no es el fin. Amén. Tienes que perseverar. Tienes que creerle a Dios. Entonces Isaac abre un tercer pozo, venció al enemigo porque él le creyó a Dios. Quizá el enemigo te ha dado uno y otro golpe y otro golpe y te ha robado una bendición. Esa bendición te la quitó, pero para ver cuál es tu reacción, cómo vas a responder tú si todavía te mantienes creyéndole a Dios en medio de eso que te ha robado, como hizo Isaac, que quedó todavía creyéndole a Dios. Así que Isaac se mantuvo creyéndole a Dios, abrió un tercer pozo, venció al enemigo, porque ya ese tercer pozo no se lo quitaron, y lo llamó Rehoboth. Ahora escuche esto. El diablo te quiere cansar, el diablo te quiere agotar, el diablo te quiere derribar, el diablo te quiere hacer menguar en la fe, pero Dios te dice hoy que no te rindas, que no te desalientes, sino que avances. ¿Por qué? Porque Él te quiere dar también un Rehoboth. Amén. Eso quiere hacer Dios. Ahora escuche, Isaac, escuche esto. Isaac abrió los pozos que los filisteos cegaron. Mire lo que dice Génesis 26:17. Génesis 26:17. E Isaac se fue de allí
cuando Abimelech le dijo, vete, y acampó en el valle de Gerar, o sea, en el valle. Habitó allí y volvió a abrir Isaac los pozos de aguas que habían abierto en los días de Abraham su padre y que los filisteos habían cegado después de la muerte de Abraham. Isaac abrió estos pozos que los filisteos cegaron. Escuche esto. Te voy a decir qué significan esos pozos. Lo que me dijo el Espíritu Santo en una de estas madrugadas. ¿Qué quieren decir esos pozos? ¿Qué representan esos pozos? Isaac abrió los pozos. Y Dios te quiere llevar a abrir pozos. Dios te quiere llevar a eso. Escucha, iglesia. Pero tienes que Él los abrió. Isaac los abrió. Dios le dijo a Isaac en Génesis 26:3. Dios le dijo, Génesis 26:3, habita como forastero en esta tierra y estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras y afirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre, multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo. Escuche lo que Dios le está diciendo a Isaac. Dice, te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras. ¿No cree? ¿No le parece que esta es una gran bendición? Que Dios le diga, mira, te voy a entregar ese territorio. Y usted diga, Señor, pero no, tienes que creer. Escucha, Dios le dio esta bendición aquí a a Isaac. Cuando Dios le dijo esto, estamos en Génesis 26:3-4, cuando Dios le dijo esto, cuando Dios le dio esta palabra, Isaac, escuche lo que te voy a decir, Isaac no dijo, Dios, qué tremenda palabra, gracias. Isaac no dijo, mi amor, mi vida. ¿Cómo se llamaba la esposa de Isaac? ¿La esposa de Isaac cómo se llamaba? Rebeca. Rebequita, mi vida. Mira la palabra que Dios me acaba de dar, que me va a bendecir y me va a dar todas estas tierras. ¡Qué bendición! Y pasaron los meses, los días, los meses, los años. Y Isaac sentado, tomando café, le dice, Rebequita, ¿te acuerdas que hace 5 años Dios me dijo que me iba a dar esta tierra? Y aquí estoy esperando. No veo nada. O sea, ¿usted cree que Isaac estaba esperando un árabe que viniera y le dijera, Isaac, mira, esta tierra son mía, pero te la voy a dar, tómala? No. Isaac, recuerde, tienes que fluir en esa verdad, en esa palabra que recibes. Cuando él recibe esa palabra, él, cuando empieza a abrir estos pozos, ahí es donde él está actuando para que la palabra que Dios le dijo, que te acabo de leer en el 26 versículo 3, se haga realidad en su vida. Porque Dios le dijo, a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras. Y él llegó y vio, los pozos que mi papá abrió. Pero Isaac, le dijeron los siervos, pero Isaac, no, esos pozos están cegados, esos no. No, abramos los pozos. Pero Isaac, abramos los pozos. Porque Dios me dijo, te voy a bendecir. ¿Se da cuenta que Isaac está ¿qué? Creyendo, perseverando, siendo fiel a la palabra que recibe, porque él está fluyendo en esa palabra. Y entonces, cuando él abre el primer pozo, empieza a brotar nuevamente agua, que representa vida, riqueza, abundancia. Está fluyendo en la palabra que acaba de recibir. O sea, no se quedó esperando. Rebequita, tú sabes, Dios me dijo, y no sé, aquí estamos, esperando. De brazo cruzado. Iglesia, ¿está comprendiendo el mensaje que Dios nos está dando? Espero eso, iglesia. Espero
eso, él empezó a fluir en esa palabra que Dios le dio. Él le creyó a Dios para que esa palabra diera fruto. Ahora, Deuteronomio 8:18. Creo que te vas a acordar de ese texto cuando te lo diga. Ahora no te acuerdas, pero dice, Él te da el poder de hacer. Ah, pastor, ya me acordé. Deuteronomio, creo que es 8:18. ¿Está ahí? Listo. Él te da el poder de hacer las riquezas. O sea, Dios te da la habilidad. Él te capacita. Él no te da un sueño donde tú ves una caneca en el monte de Santa Isabel que los narcotraficantes escondieron y ahí hay un montón de lingotes de oro y de dólares y Dios te dice, bueno, ahora levántate y ve allá al monte de Santa Isabel y cava y eso es tuyo. No, Él te da la habilidad. Por eso dice, Él te da el poder de hacer. Él no es mágico para aparecer aquí 50,000 millones de dólares. No, Él te da el poder. Y eso hizo Isaac. Empezó a utilizar la habilidad, la capacidad que Dios le dio, porque Dios le dijo, te voy a bendecir, te voy a dar todas estas tierras. Y como Dios sabía que tenía capacidad, que tenía habilidad, que tenía talento, así como usted también tiene, entonces él empezó a utilizar la habilidad, el talento, la capacidad que Dios le dio. Y cuando vio los pozos, ¿estaban brotando agua? No, estaban cegados. Pero él dijo, aquí hay bendición. Eso es, tienes que tener visión de Dios. Tú tienes que ver como Dios ve, no como el hombre te está diciendo, no, eso no hay, no hay nada, no edifiques ahí. No, tú tienes que ver como Dios está viendo. Y vas a ser bendecido. Y vas a ser bendecido. Así que Él te da el poder de hacer las riquezas. ¿Ya empezamos? Con finanzas. Escuche, iglesia. Empezamos con finanzas. Ahora, hay fuentes que se han cegado porque un filisteo la cegó para que tú no seas bendecido. Escucha esto. Hay fuentes que se han cegado. Eso me dijo el Espíritu Santo. Así que te lo estoy dando. Hay fuentes que se han cegado porque un filisteo incircunciso llegó a tu vida y la cegó para que tú no fueras. Y el diablo se llevó lo que había recibido de Dios. Escucha, pero es necesario que te levantes como un Isaac. Es necesario que te levantes como un Isaac. ¿Para qué? Para que abras nuevamente lo que el enemigo te ha hecho creer que eso ya está muerto. Dios te quiere levantar como ese Isaac, porque Dios quiere bendecir nuestras vidas, iglesia. Así que Isaac recibió la palabra, le creyó a Dios, se sometió a ella y actuó en esa palabra. ¿Y cuál fue el resultado? Cuando él se somete en esa palabra, ¿cuál fue el resultado? Ensanchamiento. Se ensancha. Así que, número 3. Solamente son 3 puntos, no son 5. No te preocupes. Ay, van por el 3. Yo me tengo que ir. No, tranquilo. Son 3 nomás. Ya voy a terminar. Número 3. Cuando la palabra que recibes la crees, caminas sobre la base de esa palabra, actúas, te sometes y no la tienes en poco, el resultado será ensanchamiento. Eso va a pasar. El resultado será
ensanchamiento, iglesia. Isaac no menguó, él no se dio por vencido, él no renunció a la bendición que Dios le prometió, a pesar que él abría un pozo y el enemigo se lo quitaba, abría un pozo y el enemigo se lo robó. No, él no desistió. Isaac estaba allí creyéndole a Dios hasta que abrió un tercer pozo que llamó Rehobot. Amén. Y fue fructífero. Entonces, cuando él abre ese pozo, ¿qué dice Isaac? ¿Cuáles fueron las palabras que dice Isaac? Miren, Génesis capítulo 26, número 22. Génesis 26, 22. ¿Cuáles fueron las palabras que él dice? Porque ahora Jehová nos ha prosperado y fructificaremos en la tierra. Ahora Jehová nos ha prosperado y vamos a fructificar, iglesia. Tómelo, recíbalo. Ahora, escuche, Isaac intencionalmente se alinea a la palabra de Dios y sembró cuando hubo hambre. Puso la semilla en tierra cuando hubo sequía. Sembró la semilla cuando no había esperanza. Y Dios bendijo su fe y su sometimiento a esa palabra. Si te sometes a Dios, si le crees a Él, a lo que Dios dice, como Isaac creyó, aunque digan que no hay, aunque haya escasez, aunque haya hambre, aunque no tenga, pero si usted siembra la semilla como hizo Isaac, entonces usted se va a encontrar con un Rehobot como se encontró Isaac. O sea, se va a encontrar en un lugar amplio, espacioso, porque Dios es amplio, es espacioso. Y también vas a poder decir como dijo Isaac: ahora Dios me ha prosperado y fructificaré en este territorio. Porque le creíste a Dios, porque te sometiste a esa palabra, porque empezaste a actuar sobre el fundamento de esa palabra. Amén. Escuche, lo que Dios me dijo, ya voy a terminar con eso. Lo que Dios me dijo en una de estas madrugadas acerca de estos pozos, te lo voy a decir, que me dijo el Espíritu Santo. Esos pozos o esas fuentes pueden representar personas. Escucha, esas fuentes, esos pozos pueden representar personas, jóvenes, familias, donde hoy no hay vida, donde hay muerte espiritual, donde están secos espiritualmente como estaban secos los pozos que cegaron los filisteos. Pero Dios quiere, escucha, Dios quiere que tú te levantes como un Isaac. Dios quiere que te levantes como un Isaac. ¿Para qué? Para que abras esas fuentes nuevamente. O sea, esas personas que están secas, muertas espiritualmente, para que tú abras nuevamente esa fuente y vayas a ellos. Entonces les transmita la vida de Dios y esas personas nuevamente empiecen a fluir como empezaron a fluir cuando Isaac le creyó a Dios y empezó a destapar esos pozos y encontró vida. Eso quiere hacer Dios. Que te levantes como un Isaac para que esas familias entonces sean prósperas también, porque hoy están arruinados, no solamente espiritualmente, sino materialmente están arruinados. Pero Dios quiere bendecirlo, pero a través de un Isaac. Escucha, un Isaac. Toma en serio lo que Dios te está diciendo hoy. Tómalo en serio. Eres un Isaac. Ahora, pero estos pozos o esas fuentes cegadas pueden representar, escucha, negocios, pueden representar empresas, pueden representar emprendimiento, pueden representar proyectos, pueden representar ideas que Dios te ha dado, pero que llegó un filisteo un día y lo cegó. Vino un filisteo un día y te quitó lo que Dios te había dado, ese proyecto, ese negocio, esa empresa. Llegó un filisteo y te lo robó, te lo quitó y tú quedaste sin nada. Pero Dios hoy te quiere levantar como un Isaac, como Isaac se levantó
para que nuevamente ese proyecto, ese negocio, esa empresa, esa idea nuevamente se abra como una fuente, como el pozo que abrió Isaac, que se llamó Rehoboth. Dios lo quiere abrir y quiere que sea en ti, para ti, tu familia, como un Rehoboth amplio, fructífero, bendecido. Escucha, iglesia. Pero también hay personas que recibieron la palabra de Dios un día. Escucha esto. Hay personas, te voy a decir esto y ya vamos a orar. Hay personas que recibieron la palabra de Dios y se abrió una fuente de sus corazones. Y esas personas empezaron a fluir en lo de Dios. Esas personas empezaron a caminar en lo de Dios. Abraham abrió pozos y allí esos pozos ellos tuvieron abundante agua. Pero un filisteo vino un día y cegó esos pozos. Hay personas también que un día recibieron la palabra, empezaron a fluir en lo de Dios, empezaron a caminar en lo de Dios, empezaron a recibir también de Dios. Pero llegó un filisteo incircunciso y cegó lo de Dios en esa persona. Llegó un filisteo incircunciso y anuló lo que Dios le había dado a esa persona y la cegó espiritualmente. Y hoy están muertos como los pozos que cegaron los filisteos. Escucha eso. Hay personas que recibieron un día de Dios, bendición, caminaron en Dios, predicaron de la palabra, enseñaron de la palabra, vivieron de bendiciones de Dios. Y un día llegó un filisteo incircunciso y los anuló. Un día llegó un filisteo incircunciso y los hechizó. Y quedaron cautivos y anulados para lo de Dios. Y hoy están en el mundo, perdidos, arruinados espiritualmente y materialmente. Porque un filisteo los arruinó. Escuchen eso. Y no tienen paz. O pueden tener dinero, pero no tienen paz. No tienen la bendición de Dios. Porque un filisteo incircunciso los cautivó nuevamente. Pero yo quiero orar hoy en el nombre de Jesucristo para que esa fuente, usted me va a ayudar a orar, para que esa fuente que un filisteo un día cegó pueda fluir otra vez, para que esa fuente empiece a vivir la vida de Dios. Los que quieran levantar altar por su generación, los que quieran que ese proyecto nuevamente fructifique, los que un filisteo un día cegó ese emprendimiento, los que quieren pelear por aquellos que recibieron un día lo de Dios y fluyeron en Dios, pero luego llegó un filisteo y los anuló para lo de Dios. Si tú quieres eso, por favor, yo te invito, número 1, ponte de pie. Número 2, si quieres pasar al altar, pasa al altar, por favor. Porque Dios hoy quiere hacer algo. Esta palabra no es en vano. En el nombre de Jesús, yo quiero que la recibas en tu corazón y que la tomes como, por favor, que la tomes de verdad, en serio, para que veas la bendición de Dios en tu vida, en tu casa, en tu familia. Así que quiero orar por esos proyectos, por esos emprendimientos, por esas ideas que se quedaron en ideas solamente. Quedaron en ideas, quedaron en un papel y no pasó nada. Pero yo quiero orar por eso en esta mañana. Por favor, puedes pasar en esta hora y decirle: Señor, aquí estoy. De acuerdo a lo que Dios te dijo y de acuerdo a lo que Dios te habló, levanta un altar en esta hora. Levanta un altar en esta hora por esas personas que recibieron de Dios, que vivieron en Dios, pero han sido cegados. Por esos proyectos, por esos emprendimientos que un día tú empezaste, que empezaron a funcionar, pero llegó un filisteo y lo cegó. Llegó un filisteo y te robó esa bendición. Perdiste todo, quedaste sin nada. Quedaste, como dicen, con una mano delante y otra atrás.
porque un filisteo se robó esa bendición. Pero hoy has recibido una palabra de Dios. Hoy has recibido unas llaves de Dios. Así que tómalas en esta hora. Toma esas llaves. Y en el nombre de Jesús, yo oro ahora para que esa fuente nuevamente empiece a fluir. Para que esa fuente que un día fue cegada, ese proyecto, esa idea que un filisteo cegó, yo oro en esta hora, en el nombre de Jesús, para que empiece a fluir, para que empiece a fluir. Y tú empieces a fluir en la palabra que has recibido y empieces a actuar y a creerle a Dios y a no vivir de lo que pasó, a no vivir del pasado, sino que empieces ahora a avanzar, a perseverar, a creerle a Dios, a seguir quebrantado, a seguir rendido, a seguir sometido a Dios y decirle: Señor, creo tu palabra y aquí estoy, Señor, porque soy un bendecido tuyo, Señor. Vamos a adorar al Señor, adora al Señor. Dile: Señor, aquí estoy. Me levanto como Isaac. Me levanto como Isaac, me levanto, me levanto, me levanto. Hay poder Aleluya. en el nombre de Gloria. Cristo. Sí, Señor. Y hay poder Bendice más, en bendice el más. nombre Bendice de más. Cristo. Bendice más. Para cadenas romper, Oh, sí, Señor. cadenas romper, Él te cadenas romper. Aleluya, para que Para tú cadenas romper, seas como un Isaac. Él te romper, levanta cadenas para que seas como ese Isaac. Él te romper. levanta Hay poder para que seas como en ese el Isaac. En nombre de medio de esta Cristo. tierra, Él te va a Hay bendecir. Él te va a poder bendecir. en el Solo créele. nombre Solo de créele a Dios. Solo créele a Cristo. Dios. Al Dios que Y te hay habló hoy. poder en el nombre de Cristo. Para cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper. Para cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper. Se levanta un ejército. Se levanta un ejército. Y hoy se levanta un ejército. Para cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper. Para cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper. Oigo cadenas caer. Oigo cadenas caer. Oigo cadenas caer. Oigo cadenas caer. Y hay poder en el nombre de Cristo. Hay poder en el nombre de Cristo. Y hay poder en el nombre de Cristo. Para cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper. Para cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper. Para cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper. Oigo cadenas caer. Oigo cadenas caer. Y oigo cadenas caer. Están cayendo aquí. Oigo cadenas caer. Oigo
oigo cadenas caer, oigo cadenas caer, oigo cadenas caer, cadenas caer, oigo cadenas caer, caer. Nombre de Cristo, hay poder en el nombre de Cristo, hay poder en el nombre de Cristo para cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper, para cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper. Hay otro como tú, en ti está el poder, tu reino es para siempre y siempre te adoraré. No hay otro como tú, en ti está el poder, tu reino es para siempre y siempre te adoraré. Oh, te adoraré. Como tú, de las tempestades callas y tu reino sobre todo reino es. Vives en mí, tu gloria me cubre. He escuchado de lo que puedes hacer. Te quiero conocer. No hay otro como tú. En ti está el poder. Tu reino es para siempre y siempre te adoraré. No hay otro como tú. En ti está el poder. Tu reino es para siempre y siempre te adoraré. Oh, yo te adoraré. Sí, amén. Tu
palabra nunca cambia. Donde hay dos o tres, allí te vas a mover. Decimos, sí, amén. Tu palabra nunca cambia. Donde hay dos o tres, allí te vas a mover. Vamos, iglesia, cerremos con esto. Sí, amén. Dile sí, amén a esa palabra. Nunca cae. Donde hay dos o tres, allí te vas a mover. Cántale. Sí, amén. Tu palabra nunca cambia. No. Donde hay dos o tres, allí te vas a mover. 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 Se está moviendo. Aleluya, Señor. Allí te vas a mover. Espíritu de Dios, toda la gloria sea para ti, Señor. Todo el honor. Recibimos tu palabra. Creemos en tu palabra. En el nombre poderoso de Jesús lo declaramos, Señor. Amén, amén y amén. Gracias, Señor. Dios le bendiga. Dios le guarde.